es intracelular, infecta los hepatocitos y estos hepatocitos se van a lesionar y va a haber un fondo inflamatorio también. Entonces, los virus se multiplican dentro de las células porque se multiplican utilizando el ADN, o una sola cadena de ADN y utilizan el ADN de la célula para poderse multiplicar. Se multiplican hasta que revientan las células, ¿no? Y se hacen así los virus para ir a atacar a más células. Entonces vamos a tener muerte de los hepatocitos. Y frente a eso, estamos hablando, ¿sí? ¿Qué era? Entonces decíamos que se ha presentado una reacción inflamatoria y en el fondo inflamatorio vamos a tener el resultado de los hepatitis crónicos, hiperplasia, es decir, que va a haber una mayor cantidad de células, no se olviden que los hepatocitos y las células musculares son células son células del grupo de las estables, aquellas que pueden fijar otra vez al ciclo celular, donde están realizando su función metabólica, se encuentran aquí fuera del ciclo celular, en etapa de descanso, en la G0. Y cuando se les estimula, entran otra vez al ciclo solar para terminar de dividirse, entonces puede dividirse eso, ¿sí? Pero estamos viendo de que estos hepatocitos están lesionados. Tenemos aquí los agentes causales del virus de la hepatitis B y C que infectan a los hepatocitos. Y estas pueden destruir directamente a las células, como decía, se multiplican y revientan las células y salen los virus para infectar otras células, y así es como son. Una vez de que los virus penetran en el tejido de las células, activan la respuesta inmunológica. ¿No es cierto? No se olviden de que siempre tenemos una respuesta en una inflamación viral, aumento de linfocitos, la linfocitosis, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los linfocitos T citotóxicos que van a activar, y el resultado va a ser una necrosis y apoptosis de los hepatocitos. ¿Qué significa? De que vamos a perder a los hepatocitos por necrosis, que es de la muerte celular, y por apoptosis también, ¿sí? Sería una apoptosis patológica, está diciendo, porque hay los tipos de apoptosis fisiológica y patológica. Entonces, vamos a perder virus o vamos a perder hepatocitos en el hígado por necrosis y por apoptosis, ¿sí? ¿Qué tipo de inflamación? Hemos dicho que tiene una base inflamatoria en este tipo de hiperplasia patológica. La inflamación es crónica. En las reacciones inflamatorias existe liberación de citocinas por los macrófagos tisulares, y esas citocinas, ahí está se libera de citocinas inflamatorias, que es el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón, la interleucina 6, y el interferón. Son citocinas que inician la reacción inflamatoria. ¿Eso qué significa? Que van a estimular a los leucocitos que se encuentran en la circulación sanguínea para que puedan abandonar los vasos sanguíneos y puedan llegar al tejido conjuntival, porque la reacción inflamatoria se realiza en el tejido conjuntival. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener hepatocitos necrosados. Y cuando hay hepatocitos necrosados, ¿cómo se eliminan los restos de estos hepatocitos
través de la reacción inflamatoria. Por eso es que se instala la reacción inflamatoria. Pero vamos a perder también hepatocitos por apoptosis, por ambas vías de muerte celular vamos a perder los hepatocitos. Pero la necrosis, los hepatocitos mueren por necrosis, entonces esos restos tienen que ser eliminados por reacción inflamatoria. En cambio, aquellos hepatocitos que mueren por apoptosis directamente son eliminados por fagocitosis. ¿Sí? Pues ahí se genera un microambiente proinflamatorio y prohiperactivo. ¿Eso qué significa? Significa de que no, las células madre tisulares, escuchen bien, los hepatocitos están mutilados, ¿no es cierto? Con la infección de los virus. Entonces, todos los tejidos del organismo tienen células madre tisulares. Estas células madre tisulares se van a estimular y al estimularse entonces van a empezar a generar mayor cantidad de hepatocitos nuevos, pero a través de la estimulación de las células madre tisulares se produce la hiperplasia compensadora patológica en este caso, porque estamos en un ambiente de inflamación. ¿Sí? Todo esto es clave para que la regeneración ocurra en un contexto alterado, no fisiológico, inflamatorio. Activación de los hepatocitos. Aquí he puesto los hepatocitos son células estables, ¿no es cierto? Ustedes ya saben. Los hepatocitos que sobreviven se encuentran en la etapa G0 y entran en el ciclo celular cuando son estimulados por factores de crecimiento. O sea que aquí necesitamos factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento son factores de crecimiento hepatocitano, el factor de crecimiento transformante alfa y el factor de crecimiento intermitente. ¿Sí? Entonces, estos factores de crecimiento van a estimular a esos hepatocitos que no han sido atacados por el virus, ¿no es cierto? Y que se encuentran en etapa de crecer. Esas, con estimulación, van a entrar al ciclo celular y no van a terminar dividiéndose. Entonces, la hiperplasia patológica en hepatitis viral es, uno, porque las células, los hepatocitos maduros se dividen por estimulación, pero también las células madre tisulares participan en este proceso de hiperplasia inflamatoria. ¿Sí? Resultado de proliferación compensadora igual hiperplasia. Ahora estamos hablando de este tipo de hepatocitos. Los que no están inflamados son los que van a permitir que entremos a realizar ciclo celular y se divide. La división mitótica simétrica. En cambio, la célula madre tisular realiza una división mitótica asimétrica. ¿No es cierto? ¿Esto qué significa? Que se va a dividir la célula madre tisular en dos células inmaduras. Una se queda en el ciclo celular para mantener la población celular y la otra sale para poder madurar. ¿No es cierto? Esa es la división mitótica asimétrica. En cambio, los hepatocitos maduros siempre hacemos división mitótica simétrica. Entran como hepatocitos y tienen que dividirse en dos hepatocitos. ¿No es cierto? Participación de las células madre tisulares. Si el daño es severo, es bueno. Si los hepatocitos no pueden proliferar suficientemente, los existentes, se activan las células ovales. Las células madre tisular significa que se llaman células ovales. ¿Sí? Entonces, estas células ovales, que son las células madre tisulares, realizan una división mitótica asimétrica. Una célula madura se queda en el ciclo celular y solo una sale para madurar y convertirse en hepatocitos. El resultado de los hepatocitos pueden diferenciarse en hepatocitos o leucocitos. ¿Sí? No se olvide que cuando estamos hablando de hiperplasia de los tejidos, tenemos células parenquimatosas, en este caso los hepatocitos, pero también tenemos tejido de sostén. Y el tejido de sostén, ¿quiénes son los que fabrican las células senosas como los fibroblastos? En el caso de las células terminales, las células ciliares, pero acá estamos hablando de la célula oval y la célula madre tisular. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, ¿por qué es patológico la hiperplasia?
A diferencia de la regeneración normal, dice, una hepatectomía, escuchen bien. En la hiperplasia ocurre en un ambiente inflamatorio. En la hepatectomía no hay ambiente inflamatorio, ¿no es cierto? En cambio, aquí sí hay un ambiente inflamatorio. Entonces hay un estrés oxidativo, daño permanente, que puede llevarnos a la regeneración desorganizada, ¿no? Y puede darnos alteraciones genéticas que pueden ir acumulándose por el problema de la infección viral. No se olvide que los virus interactúan con el ADN de la célula para poder duplicarse, entonces esa nos puede llevar a una serie de alteraciones y mutaciones de los genes y eso se va acumulando y por eso es que tenemos la hiperplasia patológica. Sobre un terreno inflamatorio y puede haber acumulaciones de alteraciones genéticas, ¿sí? Y es una regeneración desorganizada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el corazón hemos visto la hipertrofia patológica, que hay una desorganización de las miofibrias internas, ¿cierto? Cuando está entrando a una hipertrofia patológica. Igual hay una desorganización de todos los elementos intracelulares que nos van a ayudar a todos. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Si el estímulo es persistente, vamos a tener una hepatitis. ¿Sí? Una hiperplasia repetitiva, regeneración continua. La activación de las células estrelladas. Estas son las células, como decir, fibroblastos. Las células estrelladas significan, se parecen a los fibroblastos. Entonces, si se activan las células estrelladas que tienen que activarse, porque hay un agente causal, ese agente causal no dice, no, solamente voy a activar a los hematocitos, no a las células ovales, tampoco a las células estrelladas, no, activan a todas. Entonces, se activan las células estrelladas, hay una fibrosis. Por ejemplo, si tenemos pérdida de hepatocitos por necrosis, por apoptosis, se tiene que rellenar ese espacio y se rellena con fibrosis intersticial. Por eso es que hay activación también de las células estrelladas, que es sinónimo de células fibroblastos en el líquido. Y se van a formar nódulos regenerativos, se llaman nódulos regenerativos, que son pequeños nódulos que aparecen en el líquido. Puede evolucionar a una cirrosis por la fibrosis intersticial exagerada o a un carcinoma hepatocelular, porque la granulomatosis. Ahí está. Alteraciones genéticas acumuladas. Estas alteraciones genéticas se pueden ir acumulando y nos van a dar mutaciones de los genes y eso nos va a producir un hepatitis. Puede llegar a ser un hepatocarcinoma. No se olviden que muchos virus son agentes causales para que aparezcan tumores malignos, especialmente carcinomas. Los carcinomas son tumores malignos de uso de sí. ¿Dónde salimos? En carcinoma. La fibrosis y la plasia de abajo. ¿Esto ya me había explicado eso? No. Consecuencias a largo plazo, es una hiperplasia hepatocelular es propensa. Las consecuencias a largo plazo, si el estímulo es persistente, hepatitis, regeneración continua, hay una activación de las células estrelladas, todo esto dicho, resumen la hiperplasia y la hepatitis viral es compensadora. Esa es la hiperplasia de la hepatitis viral es de tipo compensador, pero en un contexto patológico. En cambio, la resección del lóbulo era también una hipertrofia compensadora. Entonces, ahí podemos explicar hipertrofia e hiperplasia en lo que se llama pérdida de los hepatocitos, factores de crecimiento. ¿Qué cosa induce la pérdida de hepatocitos, factores de crecimiento
inflamación crónica, todo eso es los que van a estimular a los hepatocitos para que entren al ciclo celular, ¿no es cierto? Eso también hemos visto cuando hacíamos en la anterior clase sobre el hígado, ¿no es cierto? Con riesgo de regeneración con riesgo es de generación anormal, una fibrosis y neoplasias, todos riesgos. Me vuelvo a repetir. No estoy optimista. Estoy igual que los alumnos cuando no pueden dar su clase, cuando no pueden dar su simposio, y no estoy optimista. Bueno, hiperplasia, aumento del número de las células. Estamos en eso, ¿no es cierto? Hiperplasia, aumento del número de las células. Pueden ser fisiológicas, pueden ser patológicas, pueden ser porque estamos fisiológicas. ¿Cómo se aumenta la demanda? ¿Cuándo se hace fisiológica? Cuando hay aumento de la demanda funcional. Por ejemplo, hemos visto en la hiperplasia de las células musculares lisas, hay hiperplasia, porque hay división celular. Las células musculares lisas de los más tipos. Estímulos endocrinos, por ejemplo, el hiperestrogenismo. ¿A qué nos puede llevar a hiperplasia, que es el aumento del número de las células, a que haya mayor cantidad de glándulas endometriales? Porque las glándulas endometriales son células epiteliales, están formadas por células epiteliales, y las células epiteliales son láminas, quiere decir que siempre están dentro del ciclo solar, pero están antes del sistema inmunológico. Esas son las que sufren hiperplasia. También hemos visto el exceso de nutrición. Vemos la obesidad, pues exceso de nutrición para hablar de hiperplasia. Aumento del flujo sanguíneo, que llega a mayor cantidad de nutrientes, factores mecánicos y la anoxia. Morfología. Esto es importante porque en el texto no les dan morfologías, no hablan de morfologías. Entonces miren las células hiperplásicas. En morfología tenemos que ver tejidos lábiles y tejidos estables, son las que van a sufrir hiperplasias, la capacidad de división de las células tejidos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Proliferación celular, muchas células. Pero las células, ¿cómo van a ser? Miren, pequeñas. Esa es la diferencia de la hiperplasia. En la hiperplasia, las células son pequeñas. Son muchas células pequeñas. Y los núcleos son prominentes. Aquí, las hiperplasia. Y hay una basofilia. ¿Por qué la basofilia? Por la actividad metabólica que realizan todos los organismos. Por eso es la basofilia. Cuanto más basófilas, más gasolina. No son azules, las más proteiciones de los cinematos, sino que las son rosadas, porque tenemos muchas proteínas que son ácidas, ¿cierto? Pero en estas células que están en hiperplasia, su citoplasma es basófilo, quiere decir que tiene mucha actividad, ¿sí? Eso es importantísimo. Y el núcleo prominente. Si bien las células pequeñitas son prominentes, eso significa que esa célula tiene bastante actividad metabólica cuando el núcleo es prominente, y además aquí faltan nucleolos visibles. Si por ejemplo yo veo un núcleo en una célula voluminoso, un núcleo voluminoso, digo, esta célula tiene actividad metabólica aumentada. Pero si veo al lado otra célula que tiene 3 nucleolos, digo, esta tiene más actividad metabólica que esta. Los nucleolos te dicen la actividad, es el marcador de la actividad metabólica de las células. Más nucleolos, más actividad metabólica. Menos nucleolos, menos actividad metabólica. Eso no está aquí, pero eso es. Vamos a ver. Bien, hay que terminar lo que es hiperplasias. Hemos hecho hiperplasia fisiológica, hemos hecho hiperplasia compensadora, hemos hecho hiperplasia patológica.
en un ambiente, cuando se dice hiperplasia patológica, cuando se desarrolla un ambiente inflamatorio. ¿No es cierto? Ejemplo, hepatitis C. ¿Sí? Vamos a la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Bien, es el cambio de una célula madura, célula diferenciada, que es lo mismo, célula diferenciada o célula madura. Ambos términos se pueden utilizar. Voy a quedar con la célula diferenciada. Es el cambio de una célula diferenciada, pero lesionada. Parece que el libro no habla de estas células maduras lesionadas. Dice directamente célula madura. Y te dice, es el cambio de la célula madura por otra célula madura bien normal, de la misma línea germinativa. Así dice. Lo correcto es decir que es el cambio de una célula madura, por diferenciar, lesionada, por otro tipo de célula madura también, pero normal, de la misma línea germinativa. ¿Qué quiere decir eso? Epitelio por epitelio. Si se ha lesionado una célula epitelial y no puedes regresar a ser normal, mejor cambiarla. Hay que cambiarla por otra célula epitelial. Si es una célula muscular, ¿no es cierto?, que no puede volver otra vez a ser normal, mejor cambiarla. Cambiarlo por otro tipo de célula que pertenezca al mismo tejido conjuntival, que no siempre sea músculo, podría ser hueso, que es el otro tejido conjuntival también puede ser. Epitelio por epitelio, tejido conjuntival. Todas las células del organismo tienen todas las células metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es el cambio de una célula madura lesionada por otro tipo de célula madura de la misma línea germinativa. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, las células epiteliales, ¿a qué línea germinativa corresponden? A la línea germinativa endodermo. Sí. No, depende. La epidermis, por ejemplo, está en la ectodermo. Es ectodérmica, ¿no es cierto? Vamos a tomar que es la epidermis. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros, en este tipo de tejido epitelial, tenemos células madre tisulares. Todos los tejidos tienen células madre tisulares. ¿Qué son las células madre tisulares? Eso tienen que entender para entender la reprogramación fenotípica. Las células madre tisulares, por ejemplo, son aquellas células que han evolucionado durante todo el ciclo, durante todo el desarrollo embrionario, donde los genes empiezan a diferenciarse. Genes de la capa ectodérmica, genes de la capa endodérmica, mesodérmica, ¿no es cierto? Esos tres genes empiezan a diferenciarse a medida que van madurando. Entonces llega un momento en ese proceso de evolución embrionaria de nuestros tejidos, llegan a una madurez de las células madre tisulares, quiere decir que esas células son células que han logrado diferenciar más los genes de una capa, de una sola capa. Capa ectodérmica, genes de la capa endodérmica, mesodérmica. Suponiendo que tengo una célula que tiene que estar en la epidermis. Esa célula tenía que haber hecho expresar solamente, madurar solamente todos los genes de la capa ectodérmica. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de los genes de la capa ectodérmica, vamos a hablar que hay, por ejemplo, en la epidermis, tenemos una forma de epitelio estratificado plano con queratina, ¿no es cierto? Entonces los genes de ese tipo de epitelio se han estimulado. Pero hay otro tipo de genes también. Los genes de las células epiteliales cúbicas, los genes de las células epiteliales planas, los genes, y así hay una serie de genes. Entonces, si se ha alterado, si se ha lesionado el epitelio estratificado plano,
se tiene que cambiar por otro que también sea epitelial. Pero ya no va a ser un epitelio estratificado plano. Tal vez sea un epitelio cilíndrico, con cilios. Pero es epitelio. Por eso dice, es la reprogramación fenotípica de una célula lesionada por otro tipo de célula madura normal. Una reprogramación fenotípica. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy queriendo cambiar una célula epitelial lesionada por otra epitelio, por otro epitelio que tenga otra función y otra estructura. ¿Sí? ¿Entienden? Otra función y otra estructura. Epitelio estratificado tiene otra estructura, ¿no es cierto? Y otra función. El epitelio cilíndrico con microvelocidades tiene otra estructura, otra forma, otra función. ¿Sí? Pero este cambio de una célula madura por otro tipo de célula madura, con otras características fenotípicas, esas son las características fenotípicas. La función, la forma, ¿sí? Esas son las características fenotípicas. Siempre se cambia una célula lesionada por otro tipo de célula más resistente a la agresión. Y nos dice en el libro que el epitelio más resistente que tenemos en los organismos es el epitelio estratificado plano con queratina. Porque hay otro tipo de epitelio plano estratificado sin queratina. Entonces, el más resistente es el epitelio estratificado plano con queratina. Después viene el epitelio estratificado plano sin queratina. Luego tenemos el epitelio estratificado epitelio estratificado que se llama que cambia de está en el urotelio, pero es transicional. Ese después le viene el epitelio transicional, después viene los epitelios simples, el cúbico, el cilíndrico, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice este tipo de metaplasia. La sustitución de una célula lesionada por otro tipo de célula madura normal de la misma línea germinativa. Eso es. Ahí vamos a ver eso. El cambio de una célula madura o diferenciada lesionada por otro tipo de célula madura normal de la misma línea germinativa. Epitelio con epitelio, tejido conjuntival con tejido conjuntival. Todos tienen capacidad de conjuntival. Ocurre dentro de la misma línea germinativa. No es transformación mágica. La metaplasia tienen que tomar en cuenta que no es transformación, pero es altamente susceptible a ser altamente susceptible, pero no es más. Es una respuesta a estrés crónico o oxidaciones. Mecanismos cómo se produce. Es el resultado de una programación fenotípica, no es de programación genética. Es de programación fenotípica, forma y función. Otra forma de tejido, otra función de tejido. Eso quiere decir de programación fenotípica a nivel de las células madre tisulares llamadas articulatoras. No es en cualquier célula. En las células madre tisulares está la programación. Ya saben que las células madre tisulares tienen los tres grupos de genes receptores si por ejemplo es un epitelio estratificado plano, entonces seguramente está estimulada los genes de la capa mesodermica. ¿Qué ha pasado con los otros genes? Genes de la capa mesodermica, los genes de la capa mesodermica se encuentran ahí, pero que no se expresan, pero están ahí, dormidos. Por eso es que cualquier rato esa célula puede cambiar su reprogramación y aparecer otro tipo de tejido. De las células. Vamos a ver, intervienen los factores de crecimiento, las citocinas y las señales de microorganismos. Estos son los factores que nos pueden ayudar a este tipo de respuesta de la adaptación de metales. Se presentan cambios en la expresión génica.
Se activan rutas alternativas de diferenciación, ¿cierto? ¿Por qué se produce? Las causas. Es un tipo de adaptación protectora frente a agresiones persistentes. Tiene que ser constante las agresiones y no puede escapar las agresiones persistentes. ¿Cuáles son los estímulos más comunes? Visitaciones crónicas, inflamaciones persistentes, sustancias tóxicas, deficiencias nutricionales como la de la vitamina A. Por ejemplo, la deficiencia de la vitamina A nos va a llevar a una metastasis escamosa en el epitelio respiratorio. Es importante. Esta deficiencia de la vitamina A nos lleva a producir metaplasia de tipo de epitelio estratificado en las vías respiratorias. ¿En qué tejidos ocurre? En tejidos epiteliales, mucho más son los tejidos epiteliales, son muy frecuentes los tejidos epiteliales, pero no se escapan los tejidos conjuntivales también. Los tejidos conjuntivales también sufren metaplasia. Por ejemplo, si ha habido un desgarro muscular, frecuentemente se desgarran muchos músculos, entonces va a llegar un momento en que en vez de aparecer músculo, de formarse otra vez músculo, se va a formar hueso. Entonces, pero siempre, si quiero hablar de metaplasia epitelial, tiene que ser carne por otro epitelio. Si quiero hablar de metaplasia conjuntival, tiene que ser el tejido conjuntival por otro tipo de tejido conjuntival. No pueden hacer epiteliales con conjuntivales, no pueden hacer, eso no es metaplasia. ¿Sí? Las vías respiratorias, el epitelio cilíndrico ciliado por epitelio escamoso, cuando hay una deficiencia de la vitamina E, o puede ser en una intoxicación de las células por el humo del cigarrillo. La nicotina lesiona el epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, entonces constantemente se va lesionando y ese se va cambiando por un epitelio escamoso en las vías respiratorias. ¿Sí? En el esófago también hay esta metaplasia. Se dice que se cambia una célula por una célula madura lesionada por otro tipo de célula madura más resistente. Tiene que ser más resistente. Si no, ¿para qué cambiar? Nosotros tiene que ser más resistente a la lesión, a la causa. Entonces, ahí decimos, el epitelio más resistente, por ejemplo, es el epitelio estratificado plano con queratina, es el más resistente. Entonces, generalmente las metaplasias de epitelios simples siempre van a ser con metaplasias escamosas, metaplasias de epitelio estratificado, plano con queratina, sin queratina, etcétera, etcétera. Pero aquí nos habla del esófago, el esófago de base. En el esófago también hay una metaplasia. El esófago de base. ¿Qué es el esófago de base? Es una metaplasia cilíndrica. Entonces decimos, ¿qué es el esófago de base? El tercio inferior del esófago, o todo el esófago, la mucosa del esófago, tiene epitelio de revestimiento, es epitelio estratificado plano, sin queratina. ¿No es cierto? Es un epitelio estratificado sin queratina. Eso es lo normal. Y cuando estamos hablando de metaplasia, decimos que ese epitelio estratificado plano se ha cambiado, se ha sustituido por epitelio cilíndrico. Qué bárbaros estos científicos que se equivocan, ¿no es cierto? Si estamos diciendo que tiene que ser sustituida una célula lesionada por otro tipo de célula más resistente, o epitelio más resistente. Y el epitelio estratificado siempre es más resistente que un epitelio simple, ¿no es cierto? Pero no. En el esófago de base, ¿por qué se presenta el esófago de base? ¿Cuál es la causa? Reflujos gástricos. Entonces, esos reflujos gástricos quiere decir que el contenido gástrico sale a la sustancia, llega al esófago. Ese contenido gástrico es ácido. Entonces, el epitelio estratificado plano que tiene el esófago no resiste a esta acidez del contenido gástrico.
disensión. La célula madre tisular dice, yo se propongo defenderme de esto. Analiza en todo su almacén y dice, a ver, ¿cuál de estos epitelios resiste a la acidez? Aquí está, la célula epitelial cilíndrica gástrica e intestinal. Entonces, reprograma, hay una reprogramación fenotípica y empieza a formar epitelio cilíndrico tipo gástrico y tipo intestinal, que son los que resisten a la acidez. Entonces estamos sustituyendo un epitelio que no es, que es más resistente a la acidez. No sale de los márgenes que nos dicen que la metaplasia es sustitución de una célula más resistente ¿no es cierto? Bien. Entonces, ese es el esófago de Barra, la sustitución del epitelio estratificado simple por epitelio cilíndrico, pero tipo gástrico o tipo intestinal, porque la otra es un tipo gástrico. Llegan los gástricos que son ácidos al esófago, ¿sí? Esófago de Barra, ahí está. Ejemplo, el reflujo gástrico, esófago de Barra. En el cuello uterino, en la zona de transformación, escamos anular, ahí es donde se presenta la metaplasia escamosa. Vamos a ver. Tejido conectivo. Es menos frecuente en el tejido conectivo las metaplasias, pero se presenta. El tejido mesenquimales, metaplasia mesenquimal. Formación de hueso, cartílago o tejido adiposo. Osificación de los tejidos blandos por el traumatismo muscular, una necrosis en la del músculo. Tremenda, realmente es por los accidentes de tránsito. Es todo, donde hay una tremenda necrosis de los tejidos muscular y de repente después, cuando se está curando todo ese sector, cuando se está regenerando, ocurre que ellos se encuentran que es la metaplasia escamosa. Tejido conjuntival o tejido conjuntival, tejido epitelial o tejido epitelial. ¿Sí? Es la metaplasia. Características claras. Es reversible si se elimina el estudio. Todas las metaplasias son reversibles, todas. Puede ser protectora inicialmente, pero después puede ser dañino y puede convertirse en cáncer. ¿Por qué? Porque hay una reprogramación fenotípica. Se están creando los genes, la parte fenotípica se está reformando. Entonces, un buen asiento de cáncer de células puede primero ser una displasia, después convertirse en tumor maligno, etc. Resumen, agresiones crónicas de programación fenotípica celular, sustitución por células más resistentes, es una adaptación funcional. Si persiste, hay disminución. ¿Cómo se realiza la programación fenotípica de las células recientes cuando dicen otro tipo de células? ¿O cuáles son las mencionadas? La programación fenotípica de la célula lesionada es un proceso de adaptación en la que una célula lesionada cambia su identidad funcional y estructural. Para sobrevivir frente a un estímulo ataque. Esto se conoce como metaplasia. Esto es un resumen de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo se realiza la programación fenotípica esta? Mediante una reprogramación genética de las células madre tisulares. El proceso se da en varias etapas. Primero hay una simplificación persistente. Después hay señales moleculares que van a permitir de que estos estímulos lleguen a la célula. Y ahí se va a hacer la programación. La epigenética es lo que nosotros entendemos, por ejemplo, la metilación, la separación que metemos acá, eso es lo que se entiende. Entonces, la metilación se ve, la aceptación sería eso. Eso aquí en la reformación genética. ¿Sí? Cambio en la expresión de los genes
que son los factores de transcripción, ¿no es cierto? Estos factores de transcripción que se realizan en el núcleo, ¿no es cierto? Ahí se realiza la transcripción, y una vez que se hace la transcripción, se cambia. Dice, ya no vamos a formar este tipo de células, sino otro tipo de células, y ahí va a haber una serie de modificaciones genéticas, modificaciones genéticas de la metilación del ADN, la asimilación de las histonas, se apagan los genes del fenotipo original. O sea, ¿qué pasa con los genes originalmente? Por ejemplo, los genes del epitelio escamoso son ópticos. Y ahora aparecen otro tipo de genes para el epitelio cilíndrico. Estos genes del epitelio escamoso se duermen, quedan en estado oscuro y aparecen los otros, se expresan los otros. Todo eso ocurre siempre con una reprogramación genética y alteraciones en la metilación. ¿Sí? Se apagan los genes del fenotipo original y se activan genes de otra estructura y función de la célula, otras células con otras estructuras y funciones. Por ejemplo, el epitelio escamoso plano con queratina tiene una función de proteger, ¿no es cierto?, los traumatismos. La queratina es una sustancia que protege traumatismos, por eso tenemos en la piel de epitelio certificado plano con queratina, es la más resistente. En cambio, esa es la función de proteger lesiones, de proteger el calor, el frío, de todo eso. En cambio, en la mucosa respiratoria tenemos el epitelio cilíndrico con cilios. ¿No es cierto? Entonces, estos cilios, ¿para qué sirven? Para poder eliminar el polvo, el moco, es una forma de protección. Pero si yo lo cambio por un epitelio más resistente, epitelio estratificado, el queratina, no es bueno para la piel respiratoria. ¿Por qué? Porque no se usa la misma función. ¿No es cierto? Los cilios que hacen, y el epitelio estratificado plano no tiene cilios. Entonces no realiza la misma función. Por eso es que la metaplasia es arma de doble filo, de lesionar. Por eso es que se lesiona y se transforma en procesos malignos. ¿Sí? Ahí está cómo se realiza. Mediante la programación fenotípica de las células radioticulares, el proceso se da en varias etapas, que estudian visto, los estudios mecanismos persistentes, señales moleculares, de programación genética. ¿Me has pasado las mismas? No, sí. Pásame la otra. Y la diferenciación del cuerpo. Es otra diferenciación, pero en esa diferenciación no logra proteger completamente al tejido porque no se realiza la misma función. Entonces dice que la metaplasia es arma de doble filo. ¿Cuál es la desventaja? Pérdida de la función especializada. Es una desventaja. Tenga mucho cuidado. Si bien es protectora, las desventajas, pérdida de la función especializada. Por ejemplo, un nuevo tipo celular con menor funcionalidad. El epitelio escamoso no tiene cilios, menor eliminación de daño. Mayor susceptibilidad al daño. El tejido adaptado puede ser más resistente a constitución, peor, más vulnerable a y riesgo de progresar a cáncer. La reprogramación sostenida, miren, la reprogramación sostenida puede evolucionar a una displasia y una metaplasia. Metaplasia intestinal en el esófago evoluciona a una displasia. Todo está claro, ¿no es cierto? Vamos, ok. Resumen. La reprogramación fenotípica es creada por células madre más cambios genéticos y en la célula madre de todos sus cambios genéticos. Está inducida por inflamaciones crónicas, estrés, todos los estímulos persistentes, más la inflamación. Ventajas. Es una adaptación y hay una supervivencia de celular. Permite que sobreviva más ese ser, ¿no es cierto? Y las desventajas, pérdida de la funcionalidad, como lo que se ha hablado de la mucosa de las vías respiratorias y los domicilios, y después de esa misma función, y el riesgo de la movilidad a la cáncer. ¿Qué más?
displasia. Esto no está en displasia, pero muchos libros lo toman también como una forma de adaptación. ¿Y qué es la displasia? Tienen que tener en cuenta que la displasia siempre se presenta en tejidos epiteliales, no en tejidos conjuntivales. No hay displasia en tejidos epiteliales, solo en tejidos epiteliales. Es la alteración, es la alteración en la maduración de las células que se observan como expresión. ¿Qué es displasia? Alteración en la maduración. Por ejemplo, si yo tengo un epitelio estratificado, tengo la membrana basal y sobre la membrana basal están descansando las células basales, las más diferenciadas, las más maduras, ¿no es cierto? Las células basales. A medida que van madurando, van formando la capa espinosa, ¿no es cierto? Que tiene desmosomas. A medida que van madurando, se van alejando de la membrana basal y llegamos a la capa granulosa, a la capa lúcida y después a la capa córnea. ¿Qué quiere decir maduración? Que esta célula basal no sabe realizar ninguna función. Por eso se vuelve de un color basófilo, porque el citoplasma es escaso y es basófilo. Y a medida que va a aprender a realizar función, entonces va identificando el estrato de su. Es como ustedes entran a la medicina en primer año sin saber nada, y poco a poco están aprendiendo la medicina y están aplicando, ¿no es cierto?, al estrato inmediatamente superior, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año. Igual que en esta estructura, van madurando, van aprendiendo a realizar una función. Eso es maduración. Eso es lo normal. ¿Qué pasa en la displasia? Alteración en la maduración. Vamos a ver que entre ustedes, desde el primer año, lo vamos a poner a ver. Como ejemplo, todos ustedes estudian, están cambiando de actitud, porque están aprendiendo, ¿no es cierto?, para que sean médicos. El Evo no es un vago de miércoles, sabe que no ha aprendido nada, decir lo mismo, no sabe ni hablar, ¿no? En el primer año, en el segundo año, en el tercer año, así, no sabe ni hablar en español, no ha aprendido nada y llega hasta sexto. Ese es displasia, alteración en la maduración. ¿Qué quiere decir? Que estas células basales, sin lograr madurar, aparecen en los estratos superiores. Entonces, alteración en la maduración. Ahí está. Es la alteración en la maduración de las células que se observan en los tejidos epiteliales, acompañados de variaciones en el tamaño, forma de las células. En la displasia vamos a ver, por ejemplo, diferentes formas, diferentes coloraciones, núcleos más grandes, núcleos más pequeños, todo eso acompaña la displasia. ¿Sí? Pero lo más importante es alteración en la maduración de las células. Si están maduras, aparecen en estratos inmediatamente superiores. ¿Sí? Bueno. Pero además de alterar la maduración, hay otras formas. Ustedes saben muy bien, menos maduras, más chiquititas, más basura. Más maduras, más grandes, con más citoplasma, con un núcleo más chiquitito, todo cuando está madurando la célula cambia también la forma. Como hay alteración y maduración, entonces también hay alteración en las formas. Hay alteración más. Todo eso acompaña a la displasia. Siempre se presenta el tejido. Epiteliales, no en tejido. No podemos hablar de tejido conjuntival. ¿Sí? Patogenia o mecanismo. La causa son estímulos crónicos que alteran la maduración normal de las células para que no maduren. Estas alteraciones se presentan en los tejidos epiteliales maduros. No podríamos hablar de displasia de epiteliales maduros. ¿Cómo vamos a decir que se necesitan maduros y todos son maduros? Siempre es el epitelio maduro. Evoluciona cuando desaparece. Involuciona cuando desaparece la causa. Puede ser una displasia leve. Retiramos la causa y vuelve otra vez a ser. Puede ser eso. Pero si continúa, esta displasia se puede convertir en neoplasia, en tumor.
Si estamos hablando de tejido epitelial, generalmente la displasia nos va a dar carcinomas, porque los carcinomas son tumores malignos de origen epitelial y la displasia se presenta en tejido epitelial. ¿Sí? Por eso es que puede llegar a ser carcinomas. No, ese más. Epitelios afectados, todos los epitelios son afectados, pero los más frecuentes están en el epitelio del seno superior, ¿no? Epitelios respiratorios, tránsito gastrointestinal en la piel, en la próstata, en las glándulas. No se olviden que la próstata tiene componente epitelial y componente conjuntival. Estamos hablando de componente. Ahora, para clasificar a las displasias, hay diferentes tipos de clasificación de las displasias. Y el más común y el más fácil es estas gradaciones. Tenemos el bajo grado, el alto grado, o grado 1, grado 2, grado 3, hasta llegar a casi un principio. ¿Cómo hacemos este tipo de gradaciones? Por ejemplo, en un epitelio estratificado, vamos a ver, en la piel. En la piel tenemos la membrana basal, ¿cierto? Luego la primera capa es la capa basal. Las células de la capa basal tienen los núcleos perpendiculares a la membrana basal. Así se presentan las células ordenadas. En este caso, citoplasma basófilo. Estas células se dividen en dos condiciones mitológicas. La más madura pasa al estrato inmediatamente superior. Y a medida que va madurando, va cambiando de forma. ¿Cómo cambia de forma? Adquiere más citoplasma, después empiezan a aparecer los desmosomas, estamos en la capa espinosa. Y bien ordenaditas. Después de la capa espinosa empiezan a aparecer los granos de queratina. ¿Por qué? Porque están madurando, están aprendiendo a hacer una actividad metabólica. ¿Cuál es esa actividad metabólica? De formar queratina, que es la capa que tiene que cubrir. Esa actividad que tiene que ser la más madura forma queratina. Por eso que tenemos primero la capa espinosa, después viene la capa granulosa. De la capa granulosa, ¿qué es lo que vemos nosotros? La queratina, sería la queratina que ya se ha formado. Luego la queratina, capa lúcida de slide. Y después la célula más madura, que está en la capa lúcida, va a ser la queratina capa. Así maduran las células. A medida que maduran, cambian de forma, cambian de coloración. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de ¿está aquí? Ahí está. Entonces cambian de forma a medida que van madurando y eso se ve en el epitelio estratificado. ¿Cuándo decimos grado 1? Cuando las células inmaduras solamente están en la capa del tercio inferior. Porque para hacer esta gradación, grado 1, grado 2 y grado 3, el espesor de la epidermis se divide en 3 circuitos. Tercio inferior, la que está cerca de la membrana basal, tercio medio y tercio superior. ¿Sí? Cuando las células inmaduras ocupan todo el tercio inferior, se dice grado 1. Cuando llegan hasta el tercio medio, grado 2. Cuando llegan hasta el tercio superior, grado 3 o así es como se hace las gradaciones o las clasificaciones de este tipo de displasia. Conclusión: la displasia es una patología que se da en tejidos epiteliales. ¿Sí? Y estamos a un paso de que esas células entren a ser células malignas locales. ¿Sí? Eso es importante. Bien, nos vemos el próximo mes. Vayan a estudiarlo porque creo que el 18 de mayo va a empezar, ¿no? Sí, doctor. Estudien porque voy a ser implacable con ustedes. Implacable con ustedes. ¿Sí? Os voy a aplazar a 60 años. Les estoy avisando.